Se ha alcanzado un alto el fuego en Irán y se abrirá el estrecho de Hormuz. Trump anunció este alto el fuego de 2 semanas con Irán y dijo que el régimen acordó abrir el estrecho, que es una vía importante, como se sabe, para el comercio mundial. Detalló que la suspensión de los ataques busca permitir que Teherán cumpla con la apertura de una de las rutas marítimas pues trascendentales, más importantes del mundo. Y ambos países lo que van a hacer es que van a empezar a negociar este acuerdo de paz a partir del viernes en Pakistán. Eso es una información que obtuve de Teherán, no de aquí de los Estados Unidos, lo que confirma todo. Las rondas de diálogo podrían extenderse más allá del plazo previsto, pero la intención es concretar un entendimiento final en un máximo de 15 días. Esa es una noticia. Estamos esperando que el presidente Trump no va a hablar ya. No va a hacer ninguna declaración, pues sí, o las adelantó de alguna manera. Les decía que esa es una noticia clave del día y que la otra es Cuba, porque Díaz-Canel ha amenazado a los Estados Unidos, así como lo oye, muy gallito él. Pero quien dice Díaz-Canel dice el régimen, todo el régimen de La Habana, porque ya sabemos que Canelito no tiene voz propia, es el muñeco del ventrílocuo. Por lo tanto, sus declaraciones son las del alto mando que lo dirige. Vamos a leer algunos de los titulares. Díaz-Canel, en una entrevista con Newsweek, que es la primera que concede a un medio estadounidense desde el 2023, advirtió que Cuba respondería con una campaña de guerrillas si Estados Unidos lanza un ataque militar y aseguró que cualquier operación de este tipo dejará pérdidas inmensas para ambas naciones y sus pueblos. Observen que no dijo ejércitos, no dijo que traería problemas para los ejércitos, sino pueblos. Es decir, yo interpreto que esto es una amenaza de terrorismo, una amenaza de un régimen capaz de sacrificar a su propio pueblo y a los demás, por supuesto, a nombre de quedarse en el poder. A ver, ¿qué otra amenaza soltó? Bueno, advirtió que si Estados Unidos se atreve a producir una agresión militar, contraatacaremos, lucharemos, nos defenderemos. ¿Ok? El hombre, por cierto, cada vez más ojeroso, amenazó con la guerra de todo el pueblo y para respaldar su advertencia señaló que la pérdida de vidas y la destrucción material serían incalculables y que semejante agresión sería extremadamente costosa en todos los sentidos. Bueno, Maduro también amenazó con la guerra de todo el pueblo. El puesto a dedo reconoció la diferencia de poder económico, recursos y armamentos entre Cuba y Estados Unidos, pero insistió en que no existe justificación para una acción militar. No hay pretexto ni excusa para que Estados Unidos recurra a la agresión militar como salida para resolver nuestras diferencias, dijo. Lo que pasa es que no se trata de las diferencias entre Estados Unidos y el régimen de La Habana, eso lo digo yo ya, no, sino que se trata de resolver las diferencias impuestas por el régimen de La Habana a su propio pueblo. Y se trata de las alianzas estratégicas de Cuba con los principales enemigos de Estados Unidos, de su capacidad e intenciones de desestabilizar la región, como ha hecho durante tantos años, y del mal ejemplo que significa para el mundo libre una dictadura totalitaria a las puertas de Estados Unidos. Pasado además ya el primer cuarto del siglo XXI, han pasado 26 años. Díaz-Canel dijo que no tenía miedo, no tenía miedo, que por su seguridad personal, por supuesto todo esto en el contexto de lo que le pasó a Maduro, incluso lo que le pasó al Ayatollah, y en este punto dejó entrever algo que es cierto, que él no es el líder real, claro, no lo dijo así, sino que habló del liderazgo del Partido Comunista de Cuba y de que las decisiones se toman colectivamente, aunque hace unos días le había dicho a Pablo Iglesias que era Raúl el que dirigía las conversaciones con Estados Unidos. De este modo, está, a mi modo de ver, librando responsabilidad al advertir algo que, repito, es cierto, que apresándolo o eliminándolo a él no se resuelve el problema, porque como dice el escritor Andrés Reinaldo, él es un fusible fabricado para fundirse cuando suba demasiado la tensión o explote la cosa. Otro detalle, el Sincasa confirmó que funcionarios cubanos y estadounidenses han iniciado conversaciones, pero las describió como difíciles. Dijo que ellos tenían la idea de que lo que hace Estados Unidos es proponer supuestas conversaciones con otras naciones solo para atacar posteriormente. Y agregó que todo eso genera un estado de desconfianza entre nuestra gente, dijo, sin aclarar quién es nuestra gente puntualmente. Pero sabemos
por su parte, que hay por lo menos un funcionario de aunque Marco Rubio contestó, eso lo vamos a ver más adelante, pero hubo un funcionario de la Casa Blanca que respondió a Newsweek que Cuba es una nación en decadencia, cuyos gobernantes han sufrido un duro revés con la pérdida del apoyo de Venezuela, y que Trump cree que un acuerdo sería muy fácil de lograr. Y en este punto tengo que decir con toda sinceridad lo que pienso, que si Trump cree que sería fácil lograr un acuerdo con el régimen de La Habana, se equivoca. De hecho, lo cierto es que, aunque no se ha dicho, esta primera ronda de conversaciones ya fracasó, porque el régimen de La Habana está negado de plano a cualquier apertura económica y mucho menos política, y por supuesto ni siquiera quiere hablar de soltar el poder o acabar con el monopolio de la gestión política que ejerce el Partido Comunista. Trump tiene que entender que esta gente es tan fanática como los ayatolás. Y mira, bueno, los ayatolás han llegado a un acuerdo por el momento, pero están usando a Cuba como una amenaza extraordinaria para Estados Unidos, y que la ley Helms-Burton exige un cambio democrático antes de eliminar sanciones. Tenemos en la mesa para discutir tantas noticias, ¿no?, a Sebastián Arcos Casabón, director del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Manuel. Graduado de Relaciones Internacionales, así que quién mejor en este caso. José Daniel Ferrer también con nosotros. Muchas gracias por estar acá, expreso político, activista y persona que está al tanto de la calle cubana, ¿no?, que es importante saber qué está ocurriendo. Si me permite empezar, me gustaría la opinión, como dije, como especialista en relaciones internacionales y también su trabajo en el Instituto Cubano. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por lo de Irán o por lo de la amenaza de Díaz-Canel, ¿no? El acuerdo. Yo creo que el acuerdo hay que hablar. El jefe quiere tú. El acuerdo de Irán es la noticia del día, precisamente. Francamente, yo dudo que los iraníes estén negociando de buena fe. Esta gente siempre tienen alguna trampa entre manos. De hecho, Irán tiene un larguísimo historial de negociar para ganar tiempo, para hacer algo por detrás mientras se negocia. Yo espero que la administración esté muy bien al tanto de ese larguísimo historial. De hecho, todo el origen de esta guerra en Irán se debe precisamente a eso, de que se cansaron de negociaciones tras negociaciones. El régimen no quería abandonar el programa nuclear, no quería abandonar el programa de misiles, que por cierto, y esto es un mensaje para las capitales de Europa, que habían negado la existencia de misiles de largo alcance por parte de Irán. Está ya demostrado que Irán sí tiene misiles que pueden llegar hasta Londres, en Europa, lo cual hace la amenaza de una posible bomba iraní, atómica quiero decir, mucho más seria de lo que los europeos se pensaban que era. Lo cual sorprende también la reticencia de muchos países europeos a apoyar a Estados Unidos en esta guerra, específicamente el caso de España, que es vergonzoso lo que está haciendo España. Hay otros que están colaborando de muchas maneras, Inglaterra, Alemania, sobre todo la antigua Europa comunista, que está colaborando mucho más. Esto nos abre una ventana a los cubanos, porque Trump había dicho que Cuba tenía que esperar por Irán. Y si se produce un cese al fuego y el cese al fuego se extiende, pues entonces se puede concentrar la atención en Cuba. Y entonces ahí podemos pasar a las amenazas de Díaz-Canel. Antes de entrar ahí, me gustaría, cuando ustedes estudian relaciones internacionales, no lo he estudiado, no sé, pero tengo entendido que hay una asignatura o un ejercicio de cómo se hacen las negociaciones, ¿no?, en algún momento. Aquí hay una estrategia de crear un problema alternativo para que en vez de tener que resolver el principal, tengas que resolver el segundo, que en este caso fue cerrar el estrecho de Hormuz. Y luego está el otro tema, por ahí había imágenes, ¿no, Didier?, de los escudos humanos que empezaron a crear en torno a los puentes, o sea, sobre los puentes
y ahí vemos, ¿no? Con mujeres, etcétera. Olvídate si están voluntarios o involuntariamente, han tenido la capacidad de hacerlo. Entonces, en este sentido, ¿quién le dobló el brazo a quién? Es importante saber eso. Paralelos que deberíamos conversar algún día en detalle. Esa es una asignatura política comparada, ¿no? Los paralelos son sorprendentes, porque ambos modelos copian el uno del otro. Los iraníes llegaron al poder, los ayatolás llegaron al poder cuando los cubanos ya llevaban más de 20 años en el poder. Y aprendieron mucho de los cubanos, pero los cubanos también han aprendido mucho. Entre ellos, esa estrategia de estirar las negociaciones, que es precisamente lo que está haciendo el gobierno cubano, estirando las negociaciones. Hemos visto ya 4 concesiones por parte de Cuba, precisamente con la intención de estirar las negociaciones. 4 concesiones menores, sin importancia. Y los iraníes han hecho la misma cosa una y otra vez. Mira, el desastre económico del cierre del estrecho de Hormuz es una demostración visible, palpable, de que aun cuando Estados Unidos sea autónomo en cuanto a producción de petróleo, o sea que Estados Unidos no depende del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, la afectación a la economía mundial es suficiente como para que Estados Unidos tenga que mantener una presencia militar en el Medio Oriente. El argumento de alguna gente por ahí, blogueros, del ala maga de extrema derecha, de que Estados Unidos podía salirse del Medio Oriente porque ya estaba produciendo suficiente petróleo, no solo para autoabastecerse, sino también para exportar, se ha demostrado que es falso. Un país como Irán, a pesar de tener una tecnología relativamente primitiva, puede paralizar el flujo del 20% del petróleo mundial y del gas mundial. Y no solo eso, también de los fertilizantes que se producen en los países que están en el Golfo. Entonces, está de rehén la economía global. El objetivo es claro, afectar los precios en Estados Unidos y poner de rodillas a la administración Trump y entonces obligarlos a parar la guerra. Ese es el objetivo de Irán y me parece que le está funcionando. Razonablemente bien le está funcionando. Es un régimen que ha logrado resistir un ataque combinado de las 2 fuerzas militares más avanzadas del mundo, Estados Unidos e Israel. Y ahí están, siguen en el poder. Sí. Por cierto, en tu introducción dijiste que los cubanos eran tan fanáticos como los iraníes. No, no lo creo. Ahí estamos en desacuerdo. El fanatismo cubano no llega al fanatismo religioso de los chiitas iraníes. Y a estas alturas, el fanatismo cubano se llama dólares. Con la excepción de 3 o 4 que todavía se creen el cuento, entre ellos Raúl Castro y compañía, los demás están ahí por el dinero. Que también hay muchísimos iraníes que están ahí por el dinero, que quede claro, porque se ha convertido en un negocio gigantesco, de la misma manera que en Cuba, Gaesa lo ha convertido todo en un negocio gigantesco. En Irán, esta gente de las brigadas también han convertido el régimen en un gran negocio. Pero no es lo mismo comparar un marxismo caducado, obsoleto, que fracasó visiblemente en el año 89, con una religión. Aunque se puede considerar que el comunismo es, de cierta manera, el marxismo es, de cierta manera, una religión, pero no es exactamente una religión. Nosotros consultamos a especialistas de energía y yo le hice esa misma pregunta de, bueno, si Estados Unidos produce suficiente combustible como para exportar. 13 millones de barriles diarios está produciendo Estados Unidos ahora mismo. ¿Por qué los precios suben en Estados Unidos? Y lo que respondieron fue que el problema es que los precios los marca el mercado mundial, no el local. Que exacto, es un producto verdaderamente global. Exacto. Y que entonces, claro, al afectar a otros países, pues yo ahí me pierdo un poco con los números, pero exacto, esa es la realidad y es lo que estamos viendo, ¿no? Eso es estrictamente cierto. Además, hay estándares
de calidad de combustible, de petróleo específicamente, hay varios estándares mundiales. El estándar norteamericano es el de Texas, pero hay un estándar europeo, que es el de Mar del Norte, hay un estándar de Arabia Saudita, hay un estándar ruso, que es Ural. Hay una serie, cada uno de ellos depende de la calidad del petróleo, tiene un precio más o menos alto. Esa combinación de precios es la que mueve el mercado. O sea, Estados Unidos, a pesar de ser el mayor productor de petróleo del mundo, hoy en día no produce, no controla suficiente cantidad del mercado como para poder determinar los precios. De ahí viene el golpe a Venezuela. El objetivo era precisamente controlar más producción de petróleo bajo Estados Unidos para que entonces Estados Unidos pudiera tener más influencia a la hora de dictar el precio internacional. Y en Irán ha ocurrido lo contrario. Al salirse todo ese petróleo, ese 20% de los países del Golfo, el precio inevitablemente sube. Ha subido mucho, pero no tanto como subió el petróleo en el año 2008-2009, que llegó a estar a $160 a precios de hoy el barril, y la gasolina llegó a estar a $6. Que además coincide lamentablemente con el auge del señor Hugo Chávez. José Daniel, ¿tú estás de acuerdo en que, o sea, esa comparación que yo hago de que lo que trato de decir es que no van a ceder fácilmente los comunistas, que son fanáticos, vamos a agregarle un matiz, circunstanciales, ¿no? Coyunturales. Coyunturales, ¿no? Sí, más preciso. Que esas negociaciones están más estancadas que las de Irán. Mira, hasta que ellos no vean caer un tomahawk en la cabeza de alguien, ellos no van a ceder. De acuerdo. Ellos necesitan ver que eso se produzca. Ahora, cuando eso se produzca, van a ceder de inmediato y se van a acoger a lo que los Estados Unidos le imponga al momento. Ellos lo que siempre van a creer es que pueden ganar tiempo porque lo han ganado ya en muchas ocasiones y están muy mal acostumbrados. Incluso eso de decir que están preparados para una guerra de guerrilla y causarle graves daños a los Estados Unidos, eso es lo más risible que yo he oído en los últimos tiempos. Eso es más risible que cuando él dijo, me estoy refiriendo a Díaz-Canel, que la limonada era la base de todo. Yo creo que ahora él se superó y te voy a decir por qué. Mira, para hacer guerra de guerrilla exitosa se necesitan principalmente 3 factores, ¿no? Uno, el terreno. Tiene que haber selva profunda al estilo Colombia, por eso tanta guerrilla, tanto tiempo en Colombia. Tiene que haber pueblo, gente en la zona que colabore, que ayude. Sí, hay sierras en Cuba, la Sierra Maestra, Sierra del Cristal, la del Cambrai, la de los órganos, pero pueblo que le va a ayudar, te aseguro que eso no existe. Ni siquiera los militares, que ellos se están creyendo que le van a ayudar, los van a ayudar. Es más, ellos no se lo están creyendo, ellos saben que no, porque ahora mismo están desesperados por la baja capacidad combativa que tienen en cuanto a que no tienen los números que necesitan, incluso en el Ministerio del Interior, para reprimir al pueblo, porque temen también protestas al estilo 11 de julio. En los días de lo de Morón, inmediatamente empezaron a sacar cuenta por toda Cuba del personal que tienen disponible para reprimir a la población si se sigue repitiendo ese tipo de protestas y se sigue incrementando por todo el país. Y ellos están muy asustados con eso, muy temerosos con eso. Incluso saben que después que termine el conflicto con Irán, que, como paréntesis, decía, ¿quién cedió? ¿Quién dio su brazo a torcer? Bueno, yo lo que sé es que hoy, durante la tarde, muchos medios decían que desde aeropuerto en Reino Unido, desde un aeropuerto en Reino Unido, una base militar estadounidense, salieron esos superbombarderos, ya bastante viejos, pero que como llevan bombas, los B-52, y que se esperaba que llegasen precisamente al cielo iraní en la madrugada próxima, que fue el tiempo que Trump le dio. ¿Quién es el que sale con que hay una negociación y un acuerdo? Es el primer ministro de Pakistán, Sharif, es quien dice que se consiguió un acuerdo de 2 semanas de alto el fuego. Me aventuro
afirmar que los fanáticos esos que creen que van a subir para el cielo y que Mahoma les reserva las uríes y ríos de leche y miel, estoy seguro que hicieron con esos superbombarderos en el aire llegando en la madrugada. Ni los escudos humanos, ni nadie puede con eso. Y sí, coincido con mi amigo y mi hermano Sebastián Arco, en que son fanáticos, lo demostraron incluso cuando la guerra con Irak, que usaban a los hombres como puentes para pasar por encima de los campos minados y que muriesen todos los que iban delante para que los de atrás pudiesen pasar. Y ahora sí, montan esa cantidad de personas ahí, y si bombardean los puentes, las instalaciones eléctricas, van a morir todos estos civiles para decir a los Estados Unidos o al mundo que Estados Unidos es un criminal. Pero ¿a quién se le ocurre poner civiles a proteger instalaciones militares cuando ellos están enviando sus misiles? En algún momento tiene que ir al baño. La tecnología moderna y precisamente la diferencia fundamental que hay en esta guerra y la primera guerra del Golfo del año 91, en que apenas usaron un 10% de armamentos de precisión. Ahora se está usando el 90% de armamentos de precisión. Estados Unidos puede poner un misil por una ventana específica de un edificio. Los israelíes lo han hecho muchas veces. Sí, por ejemplo, la planta... sí, el puente es más difícil, pero yo vi como está rodeada la planta, pueden volarla y el que está al lado no pasa nada. No pasa nada. Exacto. Cuando Israel voló, la embajada y los dos edificios que estaban a ambos lados no fueron dañados. Pero esas imágenes hablan de Cuba. Si volvemos un momento a Cuba, además sí... No lo han hecho los rusos en Zaporilla. Ni siquiera los rusos han bombardeado. No lo han hecho, no. Y Estados Unidos no se lo va a hacer, pero ahí tampoco veo, con la cantidad de población que tiene Irán, tiene muy poco apoyo, porque era para que hubiesen más suicidas ahí puestos a morir. Que han repartido por todas partes. Ok, pero déjame concluir con el caso de Cuba. Hablamos de que una guerrilla, para hacer esa superguerra de guerrilla que dice Canel que van a hacer, necesita el apoyo del pueblo. Y el pueblo no lo va a apoyar. No. Eso está más que claro a nivel nacional. No le quieren. El pueblo, si hay pueblo que está pidiendo que Estados Unidos intervenga allá, es el pueblo cubano. Más que los iraníes, el porciento de los cubanos que quieren que Estados Unidos intervenga y los salve de ese régimen criminal es superior hasta que el porciento de los venezolanos que también lo querían. Y este es el otro factor. La guerrilla necesita al enemigo cerca para poderle atacar, emboscarlo, dispararle, esconderse. Vamos a suponer... De hecho, Canel está admitiendo que si Estados Unidos interviene, ellos tienen que salir corriendo para el monte. Porque la guerra de guerrilla no es en el centro de La Habana, ni es en el Palacio Presidencial, ni es en el Capitolio. Es decir, van a tomar el monte, van a correr al monte. ¿Tú te imaginas a Canel, a Marrero Cruz, a Raúl y a toda esa gente corriendo para el monte para hacer guerra de guerrilla? ¿Tú te has imaginado eso? Y si ellos no están en el monte dando el ejemplo y guiando a esos militares que tampoco los quieren, porque los han estado matando de hambre durante muchos años, con apagones, sin medicina, con crisis del transporte, de la vivienda, engañado de que te vamos a dar vivienda es decir, en tal periodo de tiempo te vamos a dar vivienda, te vamos a dar esto, te vamos a dar lo otro. Están pidiendo la baja, le niegan la baja durante 5, 6, 7, 8 años, no se la dan. Van a ir para el monte a hacer guerra de guerrillas y sus líderes ya están llegando a Moscú o están bastante lejos o han muerto, que es lo más probable que le pasa si se mantienen en esa postura de aparente fanatismo marxista, leninista, fidelista, maoísta, guevarista, como queramos egoísta, estupidista, porque hasta estúpido decir que ellos le van a causar graves daños a los Estados Unidos. Eso es un chiste mal contado. A ver, déjame hacer unas menciones comerciales y me hago una pregunta porque yo no sé por qué. También pensé que no solo están hablando de guerrillas dentro de Cuba, sino de guerrillas fuera de Cuba. Lo han hecho antes. Hay un aviso que lleva varias semanas y ahora hoy lo volvieron a reactivar, de ojo con las plantas de agua y el envenenamiento de las plantas de agua. O sea, todavía, ¿de qué son o no capaces esos locos? Recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal para que le lleguen los avisos importantes y noticias primero que a los demás. Nuestra encuesta de la noche es si tiene Cuba realmente modo de responder militarmente a los Estados Unidos y las dos opciones son sí o no.
pueden ir participando.